comisión, la sociedad civil, organizaciones, academia y entidades gubernamentales. Un método que demuestra cómo la convergencia de esfuerzos fortalece la construcción de la paz y abona a la cultura de los derechos humanos. 2. La visión institucional. Reconocemos la dirección del presidente Marco Antonio Tinoco Álvarez y la coordinación del maestro Alejandro Sandoval Rocha, cuyo compromiso ha sido esencial para elevar los estándares académicos de esta publicación. Y 3. Proyección estratégica. Anunciamos con satisfacción el proceso de indexación de derechos, logrado mediante el riguroso trabajo del equipo editorial. Este abonará a la visibilización nacional e internacional de las investigaciones, diseminación global del conocimiento generado en Michoacán y en México. Esta tercera edición refrenda nuestro compromiso con la excelencia editorial y la defensa de la dignidad humana. Confiamos en que su contenido contribuirá al diálogo necesario para enfrentar los desafíos contemporáneos en derechos humanos. Agradecemos a todos los colaboradores e instituciones que hacen posible este proyecto. A continuación, se realizará la presentación de los artículos que integran este tercer número, para lo cual me permito pedirles a los comentaristas realicen sus aportaciones en un periodo que comprende de 5 hasta 10 minutos. Para lo cual, compañeros de la coordinación, me apoyarán recordándoles cuando resten los últimos 5 minutos, para que respetuosamente tomen las providencias de cierre que sean necesarias. Primeramente, el artículo titulado Ataques simbólicos, estructurales y personales a cargo de las instituciones nacionales y estatales de derechos humanos, por Sergio Manuel Rivera Camacho. Comenta Arely Oseguera Abarca, a quien cedo respetuosamente el uso de la voz. Ustedes me digan, si no nos podemos ya o lo platicamos como... Doctor, usted indica. Bueno. Sí, gracias. Bueno, yo más que resumir el contenido, bueno, primero quiero agradecer al doctor Marco Antonio Tinoco, con quien tengo el gusto de haber compartido aulas pues ya hace varios años, y también a mi amigo Alejandro Sandoval por esta invitación a comentar este artículo, que es el primero de la revista. Y pues bueno, más allá que yo resumirlo o de decir de qué se va a tratar el artículo, la primera invitación es a leerlo, a que ustedes puedan leerlo, porque me parece que habla de un tema fundamental, que es cómo las instituciones de derechos humanos sufren diversos ataques. Lo que hace el autor es sistematizarlo muy bien al decir, bueno, los ataques pueden ser de diversa naturaleza, ¿no? Pueden ser ataques simbólicos, y ahí nos explica qué significa la violencia simbólica de acuerdo a Pierre Bourdieu, y después nos explica cómo es un ejemplo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde la propia comisión es quien dice, no, pues nosotros no, ¿problemas? Aquí no hay ningún problema, nosotros estamos perfectos y no detectamos una amenaza para la labor que realizamos. Entonces, lo que nos explica el autor es que este tipo de violencia simbólica quiere decir que tú mismo ya aceptas o tú mismo te autoinfliges esa violencia, y quiere decir que en los institutos y comisiones de derechos humanos a veces existe como esta propia pues autoimposición de esta violencia, ¿no? Así lo refiere el autor al decir, bueno, es que a lo mejor si no hay ningún problema, o si la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el atrevimiento de decir que no detecta amenazas para el cumplimiento de sus funciones, pues cabría preguntarnos nosotros, ¿por qué es esto? ¿Por qué la Comisión Nacional de Derechos Humanos detecta que no tiene amenazas en el desahogo de sus funciones? Y sería, pues a lo mejor porque son muy buenos haciendo lo que hacen, o a lo mejor porque no tienen claro el mandato de lo que hacen. Lo que el autor nos dice es que es un hecho notorio que las personas defensoras de derechos humanos sufren ataques sistemáticos. Y lo que hace el autor es clasificarnos cómo son estas violencias, pero la más
sutil de todas es la violencia simbólica que se ejerce contra estos institutos. Y aquí yo quiero traer a colación otros tipos de violencia que pueden existir, simbólicos también, cuando, por ejemplo, en el discurso público se dice, bueno, pero es que la comisión, lo clásico, ¿no? Solo defienden delincuentes. Cuando hablamos de eso, cuando comparamos ese discurso, pues entonces estamos perdiendo el foco de para qué son los institutos y las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas. Entonces, a mí, en la reflexión de este artículo, me parece importante, pues, primero pensar qué es lo que le da tanto la legitimación como la legitimidad a un órgano garante de derechos humanos. Y creo que esa legitimidad tiene que ser importantísima y el pilar fundamental, porque luego, si leemos también los otros tipos de ataques, pues entonces son, pues no te vas a alinear con lo que el Congreso quiere, pues entonces te vamos a atacar personalmente, vamos a atacar por qué contrataste a esta persona, por qué están estas personas aquí trabajando, por qué no tiene la preparación, y entonces empiezan a hacer una campaña mediática para atacar también, ¿no? Y esos serían los ataques estructurales y los ataques personales, y ahí dan algunos ejemplos que se dieron, por ejemplo, en Jalisco o en Quintana Roo, donde va explicando cómo se van orquestando estos ataques a los defensores de derechos humanos. Y algunos son estructurales, como por ejemplo cuando se trata de, pues entonces no te voy a dar presupuesto, ¿no? Y que este medio de coacción lo estamos viendo, por ejemplo, no solo en organismos defensores de derechos humanos, sino, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en universidades también, ¿no? Entonces, bueno, el autor lo que hace es esquematizar 3 escenarios o 3 niveles de violencia y ejemplificar con un estudio de caso cada uno, por eso los invito a leer el artículo, porque son precisamente estas señales las que nos permiten decir, a ver, estamos creo que perdiendo objetividad y estamos perdiendo el fondo de para qué existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Y creo que eso es lo importante, no perder el foco de que la legitimidad que va a tener una recomendación tiene que ver con la calidad de sus argumentos, con la calidad moral de sus titulares, y por eso es importante que se respete también el procedimiento para la elección de un titular, que eso lo vamos a ver próximamente aquí en el Estado, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuáles van a ser los criterios, porque pareciera que es como un coto más de poder a llenar la comisión, pues saber a quién mandamos, y no debería de ser eso. Si se pierde el foco, si se pierde la naturaleza de por qué fue creada una comisión de derechos humanos, ¿cuál es su esencia? Y su esencia es poner el dedo en la llaga, ver cuáles son las violaciones de derechos humanos y poner el reflector ahí, porque si no, entonces se pierde completamente la naturaleza de por qué fueron creados estos órganos, y entonces es pues otro órgano burocrático más anexado al aparato gubernamental, y eso no debe ser así. Entonces, si perdemos de vista pues sí, esa legitimidad y esa legitimación que requieren y que son 2 elementos esenciales para que operen y para que funcionen las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces se vuelve algo pues que ya no tiene sentido. Y si la propia comisión, como nos dice el autor en el tema de los ataques simbólicos, si la propia comisión dice como, pues no, problemas, yo no detecto problemas en el desempeño de mis funciones, cuando vivimos en un México en el que hay violaciones de derechos humanos sistemáticas. Entonces, si la propia comisión interiorizó ese grado de violencia, pues entonces, ¿qué nos espera a quienes podemos ser víctimas de alguna violación de derechos humanos? Y creo que esa es la importancia, no perdernos del diseño original por el cual fueron creadas estas comisiones de derechos humanos y de la naturaleza esencial que deben de seguir. Porque si entonces nos perdemos, pues entonces sí es muy fácil que pueda haber ataques estructurales, que te digan te voy a quitar el presupuesto, ya no hagan ruidito porque ya no nos está pareciendo. O, por ejemplo, explican ahí en el caso de una movilización de mujeres en Quintana Roo que desencadenó en ataque a balazos, ¿no? Entonces, no es de gratis que la gente requiera y quiera cobijarse de un órgano de derechos humanos. Y entonces, digamos, ahí fueron escalando las cosas de tal modo por esta falta de instrumentación entre órganos del Estado, que finalmente con quien reviraron o con quien reviró el Congreso fue contra la propia Comisión de Derechos Humanos, ¿no? En lugar de atacar el problema estructural que era
estas mujeres se están manifestando porque tienen un problema y además estuvo muy mal implementado el ataque letal en contra de ellas por manifestarse, pero en lugar de atacar esto, pues vamos a darle la vuelta y entonces vamos a targetear a el presidente de la comisión, vamos a targetear al personal de la comisión, vamos a demeritar los esfuerzos porque de esa manera vamos desarticulando y vamos diluyendo el espíritu y la naturaleza que debe tener un órgano de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que el autor muy atinadamente rescata y va haciendo un análisis de cómo se van dando estos ataques simbólicos, estos ataques estructurales y estos ataques personales incluso a los órganos en materia de derechos humanos, y entonces se pierde, ¿no?, la legitimidad necesaria para poder hacer una recomendación, porque finalmente, porque si no esto podría ser otro órgano gubernamental en el diseño constitucional, ¿no? Pero ese no es el punto es que estas recomendaciones pues tengan esa fuerza moral, esa fuerza de ese clamor social que le permitan tener esa efectividad y permear a la sociedad. Porque de otra manera, pues entonces justo es esto, entonces otro órgano más, ¿para qué sirve? Y muchas cosas que se van insertando en el imaginario colectivo y que impiden que se pueda realmente desarrollar con todo el fervor pues la labor de protección y defensa de los derechos humanos. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Tenía todo un speech preparado, pero bueno, en el candor del momento les recomiendo que lean el artículo porque es muy preciso y muy fácil de entender cómo estos elementos de violencia se pueden ir incluso estructurando artificiosamente para desarticular la labor de una comisión de derechos humanos. Gracias. Agradecemos mucho los comentarios vertidos por Arely Oseguera Abarca. Ahora, el siguiente artículo es titulado El principio de autonomía, derechos humanos y el poder de decidir, por Julio César Bermúdez Paz, servidor. Comenta a Ardief Caleb Lázaro Oribio, a quien, bueno, amablemente solicito, ejercite el uso de la voz y sea muy amable con el autor de este artículo. Bueno, lo voy a intentar. Pues también agradezco la invitación. La verdad es que es muy bonito y muy bueno también el poder estar aquí porque pues compartimos, ¿no? Compartimos a partir de lo que es una interpretación de un texto, pero también nos invitamos unos a otros como personas, pues también a generar un propio criterio, pero también a deconstruir y generar uno nuevo en compañía de todas las personas que estamos aquí. La verdad sí, lo que fue este artículo, pues invita más que de una manera, pues la verdad a cuestionarnos y a reflexionar cómo ejercemos y cómo nos cuestionamos lo que es la autonomía, lo que es el ejercicio de la autonomía, y sobre todo lo pone o lo marca en este ejercicio de lo que son las ciencias de la salud a través de lo que es la bioética, ¿no? Lo marca en el aspecto de la medicina y cómo desde un inicio, incluso desde lo que es el juramento hipocrático, lo ponen en este ejercicio de ante todo lo que es el bienestar, la salud, y darle digamos, la última palabra la tiene lo que es el profesional de la salud, pero aquí en este momento, dentro de lo que es el artículo, lo señala también y brinda o genera esta parte de tú como paciente también tienes la oportunidad y hasta cierto punto la obligación y derecho de decidir. Esto dentro de lo que es, pues sí, la práctica como paciente, como profesional, pero también yo lo llevo al día a día. Al día a día, cómo llevamos, cómo practicamos y cómo ejercemos nuestra autonomía, o que comprende lo que es la autonomía para cada persona, porque dentro de lo que es el artículo hace énfasis en esta diferenciación.
en esta diversidad incluso del concepto de autonomía para cada una de las personas. Incluso lo pondría aquí para cada una de las personas que estamos presentes y que no podemos basarnos en un único concepto de autonomía y, digamos, basarnos en esto que se ha intentado desde una homogeneidad, ¿no? Entonces decimos, a ver, no estamos en un plan de, este es el concepto de autonomía y así nos vamos a regir. Dentro de lo que es la bioética principialista, como lo mencionan aquí, pues sí, el bienestar es el fin último, pero también si abordamos lo que es el tema de la bioética, bueno, ok, es un ámbito sanitario, de salud, y es el carácter y comportamiento, perdón, dentro de las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos relacionamos unos a otros y bajo qué principios? ¿En qué radica? Hago esta pregunta, ¿no? ¿En qué radica o cómo sabemos lo que comprende el bienestar? Dentro de lo que es el título se pone el poder de decidir. Lo podemos pronunciar esta parte de poder desde una autoridad o también desde una cualidad que va desarrollando lo que es la persona a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque vamos construyendo un ideal, un pensamiento en base a nuestro contexto, ¿no? Pero entonces es ahí donde tenemos que compartir y llega a un límite nuestro concepto de autonomía y el ejercicio de la misma, porque está la otredad. Somos sí seres individuales, pero que estamos en una sociedad. Entonces, al momento en el que yo leía esta parte de manera específica, la verdad es que resonó en mi mente la frase o la oración, el dicho incluso que tenemos y que llegamos a utilizar de manera frecuente, que dice, bueno, tanto tu libertad como tus derechos terminan donde empiezan los de las demás personas. Pero ¿qué tanto la ejercemos? O incluso ¿qué tanto pensamos en esta frase? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo para lograr esto o este objetivo que yo tengo y fin último, sea como sea, lo voy a lograr. Ajá. Pero entonces, ¿en qué momento estamos tomando en cuenta también a la sociedad, a la otredad? No tiene por qué ser la otra persona o las demás personas el camino, digamos, el medio para lograrlo. Así como nosotros, como personas, tampoco tenemos ni podemos ser el medio para lograr el fin de las otras personas. Es ahí donde viene esta parte y que es también, como comentó la licenciada anteriormente, pues les invito sí a leer este artículo, pero también a ponerlo en un escenario de su día a día. ¿Cómo lo aplican? Aquí hace énfasis en lo que son las ciencias de la salud. Cómo el médico puede decir, se tiene que hacer esta operación, esta cirugía o esta manera de intervenir. Si hablamos de un médico cirujano, si hablamos como psicólogos, como psiquiatras, ok, este es el proceso, este es el tratamiento que se debe llevar y debe tener la persona para lograr su bienestar. Ok. Pero hemos preguntado a la persona qué quiere, qué opina de este tratamiento, qué se le sugiere, más no que se le impone. También es darle esa palabra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su derecho. No tenemos nosotros la última palabra, pero sí tenemos los medios como lo es la información y una información que le dé herramientas, que le dé recursos a la persona para poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando del control en sí, del cuidado, y lo comentan ahí en lo que es el artículo, la capacidad de decidir en cosa propia. Esta frase sí les comento y lo pongo muy en énfasis también porque es esa capacidad que tiene toda persona o que incluso deberíamos de tener todas las personas de decidir en cosa propia, es decir, decidir para nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes, sí, pero también aceptar lo que es la información, ¿no? El poder de construir también lo que es nuestro pensamiento, porque es cierto que venimos con mitos, tabúes, sí, pero que tanto los cuestionamos y permitimos o estamos abiertas a un nuevo concepto para modificar también
Sin embargo, somos las personas de manera individual quienes vamos a decidir. Yo cerraría con esta importancia de ser y actuar de manera auténtica y en libertad. Desde lo muy personal, la verdad, tomo esta frase, esta palabra de ser una persona auténtica cuando la persona siente ese gozo, esa satisfacción al momento de actuar y al momento de lograr esa meta, de saber y poder experimentar lo que es esa parte de satisfacción. Propongo lo que es la flexibilidad de pensamiento, la apertura para escuchar, para respetar, de construir y compartir una realidad, como incluso la que estamos compartiendo el día de hoy aquí, mas no intervenir en la toma de decisiones, que es la expresión última de la propia experiencia. La autonomía y la libertad que reconocen sus límites en el marco de un sistema de vida en sociedad. No olvidemos esa parte. Somos seres individuales, sí, pero que coexistimos en una sociedad. Así como estamos aquí presentes nosotros, nosotras, nosotras, también habemos más personas que formamos parte de. Gracias. Muchas gracias por el mensaje, Arié, Caleb, Lázaro, Oribio. Ahora pasaremos con el siguiente artículo titulado El goce de los cortes del cuerpo y del discurso violentado, por Laura Paredes Chamú, Sandra Paola Pérez Montes, José Martín Alcalá Ochoa. Comenta Laura Olivia Amador Zavala. Pues muy buenos días a todas, a todos, a todes. Gracias a la invitación, doctor Marco, y sobre todo celebro y felicito al equipo de la comisión, Alejandro, Julio, Manlio, Itzia, que no está presente por temas de salud, pero que estos ejercicios del análisis de los textos que se escriben con tanta ilusión, pasión, conocimiento, entendimiento, pues nos lleva, ¿no?, también a poder diversificar las formas de pensamiento. Este artículo en particular, visto, escrito desde el psicoanálisis, pues me llevó a retroceder años y años en mi formación académica. Mi primer clase en la Facultad de Psicología, que además cumplimos 25 años porque soy de la primera generación. Mi primer clase de psicología fue precisamente de psicoanálisis con el doctor Mario Orozco. Entonces, mi formación pues se ha ido hacia otro tema, hacia la ciencia, y recalco porque una frase dentro de este artículo dice que el psicoanálisis pues no se acerca a la ciencia, es contraria a la ciencia. ¿Por qué? Pues creo que eso se lo tendríamos que preguntar a las autores y al autor. Disto mucho en algunos momentos de la postura teórica, científica y epistemológica de lo que dicta este artículo, sobre todo en el tema del goce del sufrimiento. Creo que las personas que se cortan, que se autolastiman cuando tienen una conducta de riesgo suicida, como en este caso, no se cortan para sentir placer. Entonces, desde esta mirada se patologiza y se vuelca en la persona quien está sufriendo un doble discurso violentador. Creo firmemente y a través de los estudios científicos, de los diferentes análisis de las posturas teóricas y sobre todo el avance de la ciencia psicológica, que las personas que se cortan es porque sufren. Alguna vez, y yo cuando estaba haciendo esta remembranza me ponía, bueno, ¿qué puedo yo encontrar de analogía? No sé si alguna vez alguien de ustedes ha comido algo muy, muy picante y se ha enchilado, ¿sí? Y luego nos dan un café bien caliente y le tomamos al café bien caliente, pensando que se nos va a quitar, ¿no? Pero no pasa esto, ¿no? Porque nos enchilamos y luego nos quemamos la boca. Algo similar sucede cuando las personas se cortan. Es decir, el sufrimiento psíquico, emocional es tan grave, es tan fuerte en la persona
que una vía, no es la única, pero es la vía que esta persona está encontrando para soportar el dolor que está sufriendo, es tener un dolor más grande físico que sí puede controlar. El dolor emocional, la mayoría de las veces que cuando se siente, no lo podemos controlar. Quienes hemos padecido algún trastorno, alguna enfermedad mental, quienes hemos sufrido, no podemos controlar este dolor. ¿Esto quién nos los enseña? Las estrategias terapéuticas, nos los enseña la experiencia, nos los enseña la vida, pero en un primer momento, cuando yo he sufrido mucho, no he encontrado alguna alternativa. Entonces, el cortarse implica de alguna manera que mi dolor mental, mi dolor emocional va a ser sobrepasado por un dolor físico que yo sí puedo controlar, porque está en mí cortarme, la profundidad, el tiempo, la velocidad, todo eso. Entonces, cuando las personas sufrimos, no gozamos. Cuando las personas sufrimos, nos llevamos ese dolor dentro. Entonces, la manera en cómo nosotros debemos reinterpretar los cortes del cuerpo es para mantener un control sobre eso. No podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que sí podemos controlar en ese momento? Pues mi cuerpo. Entonces, pensemos de una manera distinta y dejemos de estigmatizar también y de patologizar estas conductas de riesgo suicida. Porque entonces si no nos vamos a volcar nuevamente en este discurso violento y decir, es que tú eres culpable y tú te cortas, y tú lo estás haciendo y tú gozas, y entonces ofreces tu cuerpo como sacrificio. Y cuando yo leía esto del cuerpo como sacrificio, yo me imaginaba un altar, así yendo, ¿no? Así como con Moctezuma y no sé, con estas ideas, ¿no? Antiguas de lo que era dar el cuerpo. ¿Qué sí podemos dar? Sí podemos dar el cuerpo en este sentido, ¿no? De querer sentir un alivio. Pero si reinterpretamos este discurso, vemos que el dolor es incontrolable, ¿sí? Entonces, justo, ¿no? Yo estaba tratando de analizar la manera, de ponerme en el papel también, porque justo algo que también mencionan las autoras y que es uno de los ejes centrales del psicoanálisis es también pensar desde las propias analistas. Yo también en este sentido, por eso empecé hablando de mí misma, ¿no? Porque cuando uno habla del psicoanálisis no se puede desprender de una misma. Por eso tengo que hacer este discurso congruente, ¿no? También desde mi propia postura y desde mi propio proceso ético. No puedo decir que estoy de acuerdo con este goce del cuerpo, porque entonces sería lacerar a todos los cuerpos que se cortan. Sería lacerar y lastimar a personas que yo conozco de cerca. Y entonces yo no puedo voltear a la cara y decirle a alguien que yo amo con todo mi corazón que se corta porque le gusta cortarse. No lo puedo hacer y no lo haré jamás. ¿Qué sí puedo hacer? Invitar a la reflexión, invitar a la participación y sobre todo a la búsqueda científica del conocimiento. Invitar también a esta reflexión y estos discursos y estas participaciones activas, reflexivas que todos debemos de llevar. Debo de decir también que me ha costado mucho pararme enfrente aquí el día de hoy y decir, ay, ¿qué debo hacer? Que no, que sí o no lo hago, sí o no lo digo, pero justo no puedo seguir reproduciendo discursos violentos. Al contrario, creo que estos son los espacios en los que debemos de crecer como personas, como profesionistas, pero sobre todo como psicólogos. Entonces, yo invitaría también a hacer un propio análisis, ¿no? ¿De dónde estamos? ¿Cómo vemos a nuestro cuerpo? ¿Cómo cuidamos o no cuidamos nuestro cuerpo? Y las personas cuando no lo cuidamos, no es porque no queramos. Es porque algo nos está impidiendo, porque existen demasiados estímulos, demasiadas cosas afuera que están sucediendo dentro. Y hay demasiadas cosas dentro que no podemos externar de otra manera más que con el dolor. El dolor entonces, para algunas de las personas es la única salida.
Es el único motivo y es la única vía que pueden encontrar para subsistir y para expresarse. Cuando no existen palabras de amor, cuando no hay palabras de aliento, de soporte y de esa red de apoyo que tenemos, la manera entonces como vamos a encontrar para sostener nuestros propios cuerpos es a través del sufrimiento y el dolor. Cortarnos es una de ellas, pero existen muchas y otras múltiples maneras de podernos lastimar y no las voy a comentar, porque creo que laceraría también nuestras propias posturas acerca del cuidado del cuerpo. Sin embargo, también sí debo de señalar la importancia que tiene el discurso y que tiene la palabra. Ahorita justo Lázaro mencionó eso, la palabra, ¿no? El psicoanálisis se basa justamente en el discurso y la palabra como sanadora. Debemos entonces también entender y llevar esas palabras de amor y de aliento, pero no desde un discurso romantizado, no desde un sí, tú lo puedes y lo vas a lograr, ¿no? Si lo que están haciendo ahora muchos coaching, no. Es decir, cómo la palabra nos puede liberar, pero también nos puede transformar. Si las palabras de la otra persona, del otro, son las que nos lastiman, ya sea porque se dicen o porque no se dicen, pues entonces empecemos a modificar nuestro discurso. Empecemos a dar palabras de aliento, pero de soporte, ¿sí? Que nos lleven justamente a reconfigurar nuestras estructuras de pensamiento, a que nos lleven a analizar nuestras emociones tal cual somos. Y me refiero a tal cual somos desde nuestra propia esencia, desde lo que somos en este momento, de quiénes fuimos y de quiénes vamos a ser. Entonces, en este sentido, el psicoanálisis sí nos ayuda y nos soporta, ¿no? Yo, mis primeros años de la facultad fui psicoanalista, me decía, ¿no? Yo soy psicoanalista, pero porque entendí el poder de la palabra, porque a mí me encanta hacer justamente estos análisis discursivos y porque mi mayor cualidad es pensar y repensar y repensar. Y entonces esta ventaja nos la ofrece el psicoanálisis, el analizar de una manera profunda el discurso, los pensamientos, las emociones, pero debemos hacerlo de manera responsable, sin patologizar. Y creo que en ese sentido también nos lleva y nos orienta el psicoanálisis a unas nuevas perspectivas y formas de vida. Avanzar en el conocimiento y en actualizar también aquellas posturas teóricas y epistemológicas que deben guiar no solamente nuestra vida cotidiana, sino también nuestra vida profesional, ¿no? Nuestra vida con la otra persona, con el otro, ¿no? Entonces, reitero, los cuerpos no gozan cuando sufren. Los cuerpos sufren y no encuentran otra manera de expresar el dolor. Entonces, veamos nuestros propios cuerpos, qué nos están diciendo. Si hoy me duele la rodilla, si hoy me duele la cabeza, ¿no? De una forma muy común, muy diaria también, ¿no? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Y llevemos justamente a estos espacios clínicos, ¿no? Terapéuticos, estas expresiones sanas, sin patologizar, pero sobre todo acompañar y llevar a una cura. Termino diciendo que justo el texto inicia señalando que esta chica que acudía a las sesiones de acompañamiento, Zaira le pusieron, que no encontraba a alguien que le ayudara y que le entendiera. Yo me pregunto si este proceso le ayudó. Espero que sí, y espero que Zaira haya encontrado nuevas formas de amarse a sí misma y de amar su cuerpo. Gracias. Muchas gracias, Laura Olivia Amador Zavala. Ahora daremos paso al artículo titulado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a ir si yo tengo el dinero? Análisis de la violencia económica en México 2021-2023 por Ashley García Villegas. Comenta Rosario Berber Cerda, a quien le cedo el uso de la voz. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero agradecer la
la invitación que me hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un reconocimiento al doctor Marco Tinoco, su presidente, así como a mi querido Alejandro Sandoval por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo de la comisión. Y bueno, felicitarles por este tercer número de esta revista que es un gran trabajo que ha venido haciendo ya por tercera ocasión la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que siempre este tipo de documentos pues nos sirven para ver las diversas perspectivas que tienen los autores y las autoras en relación a las diferentes problemáticas que tocan estos temas que leemos y que nos permiten además el poder analizarlos también desde otra mirada, porque una mirada, como bien lo dice Laura, pues es la mirada del autor o de la autora, pero hay que analizar el contexto de quien lo escribió y también pues la propia, ¿no? de quien lee ese artículo. Y a mí me llama mucho la atención este artículo de Ashley, que creo que está por aquí. Ashley, bueno. Porque el análisis de las violencias, porque las violencias contra la mujer son muchas y muy variadas, se hace muy general. O sea, las violencias, hablamos de la violencia contra la mujer, de la erradicación de la violencia contra la mujer, pero realmente las violencias son muchas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos habla de violencia psicológica, de violencia sexual, de violencia física, de violencia económica, de violencia patrimonial, de violencia vicaria, de la violencia obstétrica, que no la señala, pero que también ahora la está considerada como un tipo de violencia. Y este análisis que hace Ashley es específicamente sobre la violencia económica, que es un aspecto muy importante, porque cada una de las violencias tiene algunas características específicas, pero todas van entrelazadas. Es decir, por ejemplo, hablamos de la violencia familiar y dentro de la violencia familiar podemos encontrar todos estos tipos de violencias. Podemos encontrar desde la psicológica, que es con la que se comienza generalmente un tema de violencia y que va poco a poco acrecentando. Hablamos de que la violencia siempre va de menos a más. Por eso justamente la importancia de prevenir las violencias, porque si no prevenimos una violencia a tiempo, pues puede derivar en la violencia más extrema, que es el feminicidio. Entonces, Ashley hace este análisis de la violencia económica en México a partir de un periodo específico que es del 2021 al 2023, y esto se hace a través de una metodología de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, que está basado en la estadística que presentan diferentes instancias oficiales. Y bueno, una de ellas es el BANABIM, que es el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que justamente es una herramienta de la desaparecida Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que hoy es la Secretaría de las Mujeres, y que es una herramienta en donde se concentra justamente esta información que proporcionan todos los estados que atienden el tema de la violencia contra las mujeres. Y las cifras siempre nos sirven para darnos una idea de cómo estamos en el tema de las violencias, en dónde nos situamos, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? En dónde nos situamos en ese nivel de violencia contra las mujeres. Entonces, los datos, las estadísticas son muy importantes, aunque las estadísticas siempre se pueden valorar o interpretar desde distintos puntos de vista según lo que se quiera lograr con ese análisis. O sea, a veces podemos encontrarnos números muy altos,
pero no significa que esto sea algo que sea un foco rojo, sino depende desde el enfoque en el que tú lo estás analizando, o puede ser un número estadístico bajo y no te refleja la realidad. Justamente se hace el análisis también cuantitativo en el aspecto de la relación de la pobreza relación pobreza con el índice de violencia contra las mujeres, y decimos, bueno, es que en las comunidades rurales, por ejemplo, no tenemos el dato estadístico, no porque no haya violencia, sino porque no hay herramientas para contabilizar esas violencias, porque no hay instancias que las atiendan. Entonces, a lo mejor podemos tener un índice bajo en algunas zonas, lo cual no significa que no haya violencia. Y yo les comparto que yo estoy en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, y la verdad es que ha sido muy enriquecedor leer este tema de Ashley, porque yo confirmo mucho de lo que yo vivo cotidianamente y leo cotidianamente en el tema tanto cuantitativo como cualitativo. Primero el tema de los números, ¿qué nos reflejan los números? ¿Qué estadística tenemos en México? ¿Qué estadística tenemos a nivel estatal? ¿Qué estadística tenemos por región? Y por otro lado, ¿cuáles son los factores que causan esas violencias, estos distintos tipos de violencia? Y bueno, esta relación de pobreza con el índice de violencia que se realiza, y otro aspecto desde el punto de vista cualitativo, pues es precisamente que las causas estructurales y sistemáticas que replican, que profundizan y que perpetúan esas violencias, que yo creo que es lo más difícil de erradicar, porque es un tema cultural. Bueno, también abarca un marco teórico en donde hace referencia a la conceptualización de lo que es la violencia en general, y luego a lo que es la violencia económica, y a esta igualdad formal que tiene que ver con el derecho positivo vigente. Es decir, que todo esto ya se encuentra dentro de un marco normativo. Me parece que hay una buena justificación y un buen respaldo estadístico que se hace en este análisis, y que está alineado justamente desde la Agenda 2030, ¿no? Agenda 2030, que sabemos que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, uno de los cuales, el quinto, es el de la Agenda de igualdad, ¿no? La igualdad de género, y que todos los países que son integrantes de la Organización de las Naciones Unidas se alinean con esta agenda mundial, y esto quiere decir que todos los planes nacionales que hacen los países están alineados con esta agenda en el tema de la política pública, y eso baja hasta las instituciones. O sea, hay toda esa alineación desde la Agenda 2030, los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales de desarrollo, los planes institucionales de desarrollo, porque las instituciones pues nos alineamos también con esa agenda para crear política pública, y para que a través de estas miradas y de estos análisis de los problemas que nos aquejan, podamos encontrar la manera de generar esa política pública que atienda y que trate de resolver todas estas problemáticas que nos aquejan. Y bueno, además de por un lado, la política pública que está alineado con esta agenda mundial, por otro lado tenemos también el marco normativo que viene también desde el ámbito internacional, las convenciones, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, y ya a nivel nacional también vemos la alineación de ese marco jurídico que responde a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General
de igualdad entre mujeres y hombres a nivel estatal, que están también las leyes que atienden esos temas, la ley estatal, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Michoacán. También tenemos una ley en materia de igualdad entre hombres y mujeres a nivel estado. Entonces vemos cómo hay toda esa alineación de agenda pública en el tema de política pública y en el tema de marco jurídico. Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué sigue habiendo violencia si ya hay un marco jurídico, si tenemos instituciones ya que atienden estas problemáticas de la violencia contra la mujer? ¿Y por qué sigue habiendo violencia si también contamos ya con protocolos? Hay protocolos que son muy específicos, inclusive demasiado específicos. O sea, hay protocolos para atender a personas de la diversidad sexual, hay protocolos para atender a mujeres víctimas de violencia, hay modelos de atención, están las instancias, hay capacitación también a las personas que están en estas áreas. Y entonces, ¿qué pasa? Porque sigue habiendo violencia, porque no acaba, ¿no? Todos los días nosotros recibimos una cantidad que ustedes no se imaginan de mujeres que son víctimas de violencia de género. Y nosotros, por ejemplo, en el Centro de Justicia atendemos, nosotros tenemos competencia, digamos, por materia, ¿no? Porque somos un centro de justicia para las mujeres, para atender delitos relacionados con la violencia de género. Entonces tenemos competencia por materia y por región. Tenemos un centro de justicia en Morelia, otro en Uruapan y otro en Zamora. Sin embargo, la violencia no está limitada a esos 3 municipios, porque recibimos gente de Huetamo, recibimos gente de La Piedad, recibimos gente de lugares donde no hay un centro de justicia, donde no hay una autoridad especializada que atienda con perspectiva de género las violencias contra las mujeres. Y entonces nos llegan acá a Morelia y por supuesto que les brindamos la atención, porque estos espacios son creados justamente fueron creados justamente para atender esta problemática de la violencia contra las mujeres. Y bueno, no sé cuánto tiempo me falta. ¿Ya? Perdón. No había visto la tarjeta roja. Bueno, para finalizar, quiero felicitar a la autora por este análisis que nos hace de la violencia económica. En las conclusiones hace algunas propuestas para atender esta problemática. No sé en qué año lo escribiste, Ashley. Algunas de las propuestas que haces, yo creo que sí existen. Sí hay, incluso los centros de justicia son una instancia, son una política pública a nivel nacional que fueron creados justamente para esto. El problema es el tema de que pasa un sexenio y pasa una administración que le da con todo al tema y lo atiende, funciona, y luego llega otra administración y ya no le da continuidad. Desafortunadamente eso pasa a veces, ¿no? O andan ya innovando. Yo ahorita, que no me escuchen allá las de la Secretaría de las Mujeres, pero ahorita crearon centros libres, por ejemplo, que está muy bien que se diversifiquen estas opciones para la atención a las mujeres, está muy bien, pero a veces se duplica, porque tienen el mismo objetivo que tienen los centros de justicia. Entonces vamos creando una y otra instancia que atienden la misma problemática en lugar de fortalecer a las que ya existen, y las dejamos atrás porque como no son de nuestro sexenio, de nuestra administración, pues esas no las podemos presumir, ¿no? Entonces el tema es darle continuidad, pero sí existen. Y bueno, yo agradezco por esta invitación. Muchas gracias, Ashley, muchas gracias por este análisis que haces. Gracias. Muchas gracias, Rosario Berber Cerda, por sus aportaciones. El siguiente artículo es el titulado "El
Confederalismo democrático, una lucha de autodeterminación y democracia, por Dante Maximiliano López Ulaje. Comenta Erika del Carmen González Huacús, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes, pero sobre todo a las personas que se dieron el tiempo de escribir en esta publicación. Nosotros, como Comisión Estatal de Derechos Humanos, pensamos que es muy importante la generación de ideas en el plano científico, pero también el tema de la divulgación y cómo estas llegan justo a la población y a partir de ahí se puede generar pues debate de las ideas y nuevas propuestas. En general, este tema que a mí me tocó comentar del artículo que se presentó en este tercer número de la revista Derechos, trata un tema bastante complejo, el tema del confederalismo democrático en el sentido de una propuesta de organización nacional. Y utiliza un estudio de caso que es el estudio del caso del pueblo kurdo. Estamos hablando de un territorio que abarca Turquía, Armenia, Irán, Irak y Siria, que se ha mantenido por milenios en procesos bélicos y geopolíticos bastante complejos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice el autor? Yo quiero ser un poquito sucinta, porque de nuevo les digo, es un tema que abarca pues milenios de historia y que es un poco complicado en solamente 5 minutos de relatar, pero que sí es importante en el sentido de generar propuestas. Inclusive una de las cosas que nos dice el autor es que el ejemplo del caso kurdo o el estudio del caso del pueblo kurdo nos puede servir para analizar otras formas de organización social comunal, como podría ser el caso, por ejemplo, de la nación purépecha, ¿no? Entonces, bueno, el autor lo delinea un poco, no quisiera decir que son palabras del autor, pero sí nos lo deja un poco ahí, en el sentido de que analiza justo la estructura legal de cuál es la propuesta del pueblo kurdo y a partir de ahí, cómo nosotros podríamos pensar el tema del comunalismo, ¿no? Entonces, bueno, nos delinea 5 ideas fundamentales. La primera es el ejercicio de la autonomía y la pluriculturalidad, y esto lo plantea en lo que se generó para la conformación del pueblo kurdo, que se llama Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria. Esto podríamos pensar que es el nombre de un país, ¿no? Y así nos lo plantean justo el pueblo kurdo. Estamos hablando de un proceso de organización comunal que es muy particular y tiene como sus características que han sido muy sonadas, en el sentido de que, por ejemplo, son unidades de comunas. Una de estas unidades de comunas es solamente de mujeres kurdas y se llama Jinwar. De hecho, si ustedes lo buscan, lo googlean, la verdad es que es un ejemplo de organización solamente de mujeres que es muy interesante de analizar como estudio de caso. Y bueno, otra de las ideas que nos plantea el autor es el tema de la autodeterminación y defensa de los derechos humanos. Esto en el sentido de que, bueno, ellos plantean el tema de la libre determinación de los pueblos, pero también se ven con la necesidad del reconocimiento estatal. Como les decía, es un territorio que abarca varios países y que, bueno, como nación étnica, por así decirlo, no tiene como esta definición de ser solamente un país, sino que son pues un pueblo que forma parte de muchos países, ¿no? Entonces, pues en el sentido de poder tener una propia constitución o una propia estructura, no sé, parlamentaria, etcétera, es pues bastante difícil para el pueblo kurdo, ¿no? Otro de los puntos fundamentales que nos delinea el artículo es el tema del expansionismo y la política de guerra, que bueno, como les decía, pues ellos están inmersos en procesos tanto ideológicos como religiosos, como de guerra por cuestiones como el territorio, el uso de los recursos, etcétera, que lleva milenios, ¿no? Y como tal, pues tiene pues una serie de aristas que complican más esta problemática. Y bueno, el siguiente punto que a mí me parece es uno de los fundamentales, es el tema de la disonancia entre el marco legal internacional y la realidad kurda. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo que se podría conocer como el documento central, que para los kurdos sería como su constitución, por así decirlo, aunque no lo sea en términos legales, plantea
avances de los derechos humanos que la región no tiene, en el sentido de que ellos plantean la no discriminación de raza, de sexo, idioma, religión, entre muchas otras, que el pueblo musulmán, por cuestiones religiosas, ideológicas, etcétera, no genera la población. Entonces, pues bueno, nosotros estamos pensando que es una población en términos de derechos humanos muy avanzada, pero que no se le permite la autodenominación como pueblo o como región, ¿no? Y en este sentido, pues se podría decir inclusive que los kurdos se adhieren a los tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y muchos otros más, y que esto no se ve, o sea, como en el papel no se ve la legitimización o la legitimidad que podría tener el ejercicio de los derechos humanos, y pues se mantienen como en este conflicto, como entre que ellos plantean avances a los derechos humanos, pero no se les permita por cuestiones políticas, ¿no? Y bueno, para finalizar y también tratar de hacer esto bastante sucinto, tenemos el tema del ejercicio de la democracia. Ellos plantean justo que la democracia debería de ser directa, ¿no? En la forma de reconocimiento popular a través de las comunas. Bueno, y entonces yo me quedaré aquí porque precisamente quiero hacerles la invitación a todas y a todos a que lean este tipo de artículos, no solamente el artículo que me toca comentar el día de hoy, sino también el resto de los artículos de la revista. La verdad es que es muy interesante en el sentido de que tiene esta pluralidad de temas y nos permite dar como un conocimiento general de lo que se está pensando en términos pues de derechos humanos, ¿no? Y bueno, también la invitación a que escriban para el siguiente número, que sería el número 4 de la revista Derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika del Carmen González Guacús. El siguiente artículo es el titulado Cuerpo Trans, un problema para el estructuralismo y una alternativa del cuerpo sin órganos, por Álvaro Martín Jan Pérez Novoa. Comenta Leslie Claret Zúñiga Caballero, a quien cedo respetuosamente el uso de la voz. Buenas tardes. Yo dije, ya, me tocó la semana que entra. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están acá. Gracias también a la comisión por la invitación. Es un gusto no nada más poder comentar los trabajos que se hacen, sino también y ser parte de todo el desempeño que han tenido. Gracias, Alex. Porque justamente creo que esto es lo que hace que las personas podamos acercarnos a lo que son los derechos humanos. De repente se ve como bien romántico el asunto, ¿no? Pero escuchando los diversos temas me doy cuenta que justamente eso es lo que deberíamos de hacer las personas, relacionarnos cada vez más y empaparnos. Yo sé que muchas de las personas que están acá pues trabajan acá. Yo así como, bueno, ¿y por qué están de colores? Luego me resuelven todas mis dudas. Pero justamente a mí me toca hablar de un tema que me parece maravilloso, además porque tengo el gusto de conocer a Jan, que es el autor del artículo que se llama así, Cuerpo Trans, un problema para el estructuralismo y una alternativa del cuerpo sin órganos. Y a empezar a leerlo para mí fue un gusto, primero porque de repente nos preguntamos, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si yo no soy una persona trans, ¿a mí qué? ¿No? Y eso es una de las cuestiones que nos alejan muchísimo de las situaciones que tienen que ver con las violencias que viven las otras personas. Por economía del lenguaje voy a hablar en lenguaje inclusivo, es decir, con les. Yo sé que de repente es un poco como complicado poder ir al ritmo, pero acompáñenme y si se pierden me dicen. Entonces Jan hace una exploración de este artículo, primero justamente situándolo desde su propia experiencia al ser una persona trans, pero también cómo esto ha llevado a diferentes posturas, desde las más tradicionales donde dice que el cuerpo es binario, que el mundo es binario y realmente así lo es, incluso para los baños, la ropa, todo está dividido por géneros y dos géneros, ¿no? Yo ahí tengo una observación para la ley. La ley dice justamente, lo hablaba ahorita, creo que es directora, ¿verdad? El puesto del CEJIM. Yo tengo esa observación para la ley porque la ley dice, ¿es coordinadora o directora? O coordinadora, que a mí me parece que el rango debería de ser otro, pero bueno, luego entramos en esos temas. Que justamente la ley dice de hombres y mujeres,
¿Qué pasa entonces con las personas que no se identifican como hombres y mujeres? Ahí está sesgando y está dejando afuera a una multiplicidad de géneros, de identidades y de expresiones. Entonces ya nos lleva desde ese momento en el que empieza a hablar de estas teorías estructuralistas, pasa por algunas propuestas teóricas donde está Foucault, están también, Foucault, que además tiene ya sus añitos de haber hecho esta propuesta del biopoder. También habla justamente de algunas autoras más recientes, retoma también a Bourdieu al hablar del habitus, ¿no? Como de este término donde se habita justamente el género, que es algo con lo que lidiamos todo el tiempo. Las personas no nacemos con un género, es una categoría que nos van inculcando y nos van habituando en ese género. Cuando nacemos, alguien en este sentido suele ser una persona del área médica, determina cuál es nuestro sexo y a partir del sexo nos van criando con un género, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que en algún momento se cuestionan? Y no sé si algún momento ustedes se lo han cuestionado, ¿por qué soy mujer? De repente decimos, por mi sistema sexual, ningún sistema sexual habla. Bueno, porque puedo gestar. También hay otras personas que no se identifican como mujeres y que pueden gestar. Ah, bueno, porque tengo pechos. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no los desarrollan o los pierden entonces por una situación médica? Y estos cuestionamientos son lo que va a poner entonces en juego y en duda qué es el género. Entonces, Jean retoma este concepto del habitus de Bourdieu, pero empieza a decir cuáles son las limitantes que van a tener estos conceptos. Inclusive a la afamada, y lo digo por economía, la nombro en femenino, aunque es una persona no binaria, a Judith Butler, ¿no? Quien es una de las autoras que ha traído a la mesa este término de la performatividad. Yo sé que hay términos que dicen son muchos y son muy complejos, los voy a hacer lo más o menos posibles. Entonces, Butler habla de que la performatividad tiene que ver con cómo yo juego, interpreto el género y cómo yo me muestro. Las personas que nos maquillamos, ¿por qué nos maquillamos? Generalmente, se te ven los ojos más grandes así. Si te delineas, se te ven los ojos de tal manera y de repente las personas que nos identificamos en alguna de las posturas feministas, sí nos llegamos a cuestionar por qué nos maquillamos. Quienes tenemos cierta, de repente, deconstrucción del proceso de no tiene que ver con la belleza, sino con una postura política de yo sé que surge el maquillaje para una cuestión de belleza y de interés hacia la otra persona y generalmente hacia los hombres, quienes decidimos maquillarnos desde otra postura que es a mí me gusta cómo me veo, entonces estamos transgrediendo esa idea del género. Pero la performatividad, regreso, tiene mucho que ver entonces con cómo interpreto este juego del ser una persona en una sociedad en particular. No sé si de repente se han fijado aquellas personas que son muy andróginas, es decir, que no sabemos si son hombres y mujeres y pensamos cómo le trato, cómo le digo y ando buscando sus caracteres sexuales, si tiene pechos, si tiene pompi, si tiene barba, para entonces referirme a su género. Y justamente Jean además dice que esto, si bien son aportaciones importantes, va a tener varias limitaciones, entre ellas pues que se van a quedar cortas estas propuestas para la experiencia trans. Al ser una persona trans, ya lo retoma varias veces diciendo, ¿qué pasa con quienes entonces estos esquemas del género sociales los vamos a romper? Y ese cuestionamiento lo lleva hacia algo que me parece muy interesante porque retoma autores de los 90s, 98, 2000s, pero regresa y toma un concepto. Me voy a saltar una parte donde ahorita regreso allá que tiene que ver con una cuestión jurídica, pero entonces toma el concepto de cuerpos sin órganos de Deleuze y Guattari, perdón, ustedes disculpen el francés, que es un término de 1980. Entonces define al cuerpo sin órganos, no obviamente como un ser vacío, sino como una persona, un cuerpo, un ser que no tiene esta carga donde ya viene predefinido, sino que es una libertad que le va a proponer o le va a permitir explorarse desde ahí. Aunque el término cuerpo sin órganos nos suena muy fuerte porque hemos también dado una carga cultural a los órganos, me parece una propuesta bien interesante. Yo la verdad dije, ojalá esté Jean para que me resuelva la duda, ¿por qué se regresa
a autores de 10, 20 años atrás, ¿no? Y digo, este término es de 1980. Entonces dice que el cuerpo sin órganos es un cuerpo liberado de las funciones impuestas por las estructuras sociales, biológicas y psicológicas. Va más allá de los límites que lo organizan y lo controlan. Es un espacio de creación donde las posibilidades del cuerpo se multiplican y no están subordinadas a las reglas normativas. Sin embargo, pues el cuerpo es complicado. A mí no me parece tan difícil, pero es complicado porque el mundo sigue sistemáticamente siendo binario. Entonces, mi duda sería pensar cómo le hacemos para que este mundo ya estructurado y binario podamos insertar estas propuestas donde habla que justamente tenemos que buscar una deconstrucción. Y hace algo que me parece magistral, que es que retoma un término de Yanira Zúñiga, que justamente trae a colación, y por eso lo tomo hasta el final, porque justamente lo habla desde la parte jurídica. De repente sentimos que las personas que no estudiamos derecho estamos lejos de lo jurídico, y no es cierto. Lo jurídico es un día a día, ¿no? Entonces dice que justamente tendríamos que buscar, desde lo que propone con esta autora, tendríamos que buscar cómo el derecho tendría que ser una aliada, un ente aliado, y no alguien que siga sesgando los derechos de las personas, porque si jurídicamente no está puesto, está prohibido. Tan es así que el reconocimiento para las personas no binarias en Michoacán no está permitido. El registro de maternidades, lesbomaternidades y homoparentalidades tampoco está permitido, porque la ley dice que se van a registrar hijos, hijas, en un matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Y los derechos que hemos ganado, como el matrimonio igualitario, como el reconocimiento de cambio de identidad, todos esos derechos los hemos ganado, no nos los dieron. Entonces, ahí es donde lo jurídico tendría que ser y tendría que buscarse cómo traerlo a este espacio, ¿no? Y creo que ahí es donde entran los derechos humanos y donde estar en este espacio retoma y tiene tanto sentido. Los derechos humanos no son una pregunta para nadie. Los derechos humanos están dados para las personas que nacimos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para promover esos derechos para todas las personas, independientemente de mi postura personal? Y cierro con esto que Jan justamente concluye y que vale la pena totalmente leerlo. A mí me parece que es bastante ameno, inclusive para quienes no estamos empapados en el tema. Dice, asimismo, humanizar la discusión y emplear los saberes trans como fuentes legítimas del conocimiento representa una clave prioritaria para conectar la teoría con la práctica. Solo integrando estas perspectivas se podrá construir un futuro en el que los conceptos discutidos en este ensayo trasciendan las limitaciones filosóficas para convertirse en herramientas reales de transformación en las esferas en las que las personas trans existimos y exigimos salud, educación, trabajo y participación política. Ojalá que todas las personas aquí tengamos voluntad para hacer los derechos humanos de todas las personas reales. Muchas gracias. Muchas gracias a Leslie Claret Zúñiga Caballero. Toca el turno al artículo titulado La violación constante a los derechos fundamentales de niñas y niños al cruzar la frontera hacia los Estados Unidos mexicanos. Por Dania Itzel Ferreira Valle, comenta Miriam Heredia Certuche, a quien cedo el uso de la voz. Pues bueno, buenas tardes ya. Ni modo, me uno a los agradecimientos, como siempre, pues bueno, del presidente Marco Antonio Tinoco, de mi amigo Alex y también los demás amigos de la comisión, Juanito, Erika, todos, me siento siempre en casa. Y también le agradezco pues a la autora por el interés en el tema, que luego de pronto parece que es visible, ¿no? Pero pues todos los rasgos que tú destacas en el mismo creo que lo evidencian aún más y que tenemos que tenerlo presente en la agenda pública. Así que muchas gracias como Miriam y desde la ACNUR.
Pues bueno, yo empezaría por destacar justamente la reflexión que hace la autora y el objetivo del mismo artículo, ¿no? Que dice que quiere justamente instar pues a interiorizar las causales que motivan el fenómeno de la migración, ¿no? Y por ahí, bueno, habla, ¿no? Que es un fenómeno milenario, que no es nuevo, y que las personas pues en realidad buscan lugares que tienen ciertas condiciones, ¿no? Que generalmente serían favorables pues para la vida de estas personas, y entre ellos habla de seguridad, de estabilidad, de certidumbre, de oportunidades laborales e incluso también de los fenómenos climáticos. Entonces yo creo que empezando por este objetivo, pues dando un poco del contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Vemos que dentro de estas causales que por un lado, bueno, motivan a las personas a trasladarse a otros lugares, pero que también no hay esta vertiente forzada de la movilidad humana, la cual pues justamente buscando estos elementos como seguridad, certeza, pues ahora sí que no hay otra opción más que buscar condiciones favorables, ¿no? De ahí pues tomar, ¿no? Esta discusión y reflexión, como he también reiterado en este y otros espacios, las dos dimensiones de la movilidad humana y cómo tenemos que tener pues un lente y una perspectiva distinta cuando hablamos de pues la migración en cuanto a las personas están buscando mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, y aquellas que son pues la movilidad forzada en las cuales la vida y la integridad corre peligro si las personas no salen o regresan justamente a este lugar en donde no existen estas condiciones mínimas. De ahí, pues conectarlo también con ciertos puntos del artículo en el cual pues hablamos de distintos perfiles, una vez sabiendo, ¿no? Cuando hablamos de la movilidad forzada, de las personas refugiadas cuando se da el cruce de una frontera internacional, y del desplazamiento forzado, que también lo retoma, que son aquellas personas forzadas o obligadas a huir como causa de violaciones a derechos humanos, conflicto, violencia generalizada y desastres. De ahí por eso retomo mucho el tema de cambio climático y el medio ambiente, y que no cruzan una frontera internacional, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque este tipo de artículos retoma también la gravedad que existe en cuanto a la dimensión del fenómeno, ¿no? El informe anual global de la ACNUR, que es la Agencia de la ONU para Refugiados, retoma que al menos hay cerca de 120 millones de personas en el mundo obligadas o forzadas a huir. Estamos viendo también cómo hay un aumento de conflicto y de ciertas causales pues que van a seguir obligando a que justamente estas personas busquen estas condiciones favorables. Y de ahí, de estos 120 millones, pues las personas desplazadas internas son, digamos, el doble de lo que pensaríamos de una refugiada. Y esto, si lo traducimos a números pues básicos, sería una de cada 69 personas que conocemos ha sido obligada a huir. Entonces pensemos cuántas personas tenemos justamente en este auditorio, ¿no? Entonces creo que este artículo justamente da ese punteo, y no solamente se queda en la dimensión del fenómeno, sino también aborda específicamente perfiles específicos que enfrentan riesgos también específicos. Y ahí, bueno, primero comenzando por el cambio justo que vemos en la movilidad de las mujeres que transitan, y por lo menos hablando de México, pues hacia la frontera norte, y que tienen muchas veces la intención de cruzar a Estados Unidos justamente buscando diferentes condiciones.
y cómo estas mujeres, ¿no? Además, en este sesgo ya de autonomía, que creo que quedó muy claro también en muchos de los artículos del día de hoy de mis colegas analistas y comentaristas, cómo es que las mujeres también se hacen cargo, son las personas cuidadoras o las más importantes de la familia, y con ello entonces la movilidad, ¿no? de mujeres con sus 2 hijos o con los hijos que tengan, y también de esta niñez no acompañada, que sería pues el otro gran perfil, ¿no? que enfrenta ciertos riesgos específicos de protección. Y ahí pues tal vez nada más señalar, ¿no? que justamente la movilidad es un factor contribuyente cuando lo unimos a ciertas causas estructurales, como puede ser la discriminación, ¿no? Tanto al diferente o los mexicanos o extranjeros que pueden llegar a Estados Unidos u otro país, así como pues estos roles desiguales de género que ya pues también abordaban en otro de los artículos con la violencia económica. Entonces, la movilidad potencia, ¿no? estos riesgos estructurales que ya existen. Y de ahí puedo conectarlo también con datos recientes, por ejemplo, con el monitoreo de protección que tenemos como ACNUR justamente en la frontera norte, en donde se ve, ¿no? este incremento de mujeres como el pilar y sustento de las familias, y que bueno, pues se encuentran en una situación, como aquí también bien lo señalan, precaria, ¿no? con deficiencia de acceso a servicios, ¿no? por más que puedan encontrarse tal vez en un albergue, pues hay cierto menoscabo en derechos como a la educación también de los niños, alimentación, etcétera, etcétera. Creo que de aquí también ha sido reconocido incluso pues el nexo que hay de personas michoacanas, ¿no? que también buscan estas condiciones diferentes en Estados Unidos, y creo que aquí también resaltaría la labor pues bueno de la Secretaría del Migrante, que también ha ido a monitorear estas condiciones en las cuales se encuentran personas provenientes de aquí, y de la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? que ha acompañado también pues todos estos procesos tanto en la frontera, ¿no? como también aquí en Michoacán. De aquí quisiera tal vez retomar como cuarto punto estos riesgos de protección específico que señala la autora, ¿no? Señala también el aumento del riesgo en cuanto a un reclutamiento, ¿no? forzado de niños, niñas y adolescentes, y también de las personas que se encuentran en tránsito. Entonces, un poco el pensar primero en las causas estructurales que generan que estas personas busquen estas mejores condiciones, después los riesgos en el trayecto, ¿no? que son también muchas veces pues no tan visibles como pudiera ser ya cuando se encuentran en otro lugar, como fue pues bueno en Estados Unidos, etcétera, muy visible hace algunos años pues lo que sucedía con las familias, ¿no? desgarradores, en donde otro riesgo que retomas es esta separación de familias que pues bueno el vínculo y el núcleo principal de protección es la misma familia. Entonces los niños, niñas y adolescentes pues son desproveídos de pues este primer marco, y eso también obliga a pensar en una respuesta distinta, no solamente las autoridades mexicanas, sino también en esta responsabilidad compartida que hay con otros países, en este caso específico de Estados Unidos. La falta de acceso, ya lo decíamos, a servicios básicos, específicamente de educación, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños pequeños que ya llevan o que incluso llevaron más de 8 meses esperando una cita en el entonces CBP-1 en cuanto a la educación y en cuanto a también el recuperar, ¿no? digamos, esta cotidianidad en la vida, los medios de vida también de las mujeres para poder hacer frente a los gastos? Y terminaría con, como bien apunta la autora, con los deberes de los estados y con las obligaciones que tienen todas las autoridades a los diferentes niveles, ¿no? Pensemos desde un ámbito municipal, estatal hasta federal,
y que nos lleva entonces al título de los derechos fundamentales de los niños y niñas, pues en este contexto de movilidad, sobre todo cuando la intención es cruzar hacia Estados Unidos. Y pues ahí creo que también retomando lo que han dicho mis colegas, pues hay múltiples obligaciones internacionales y pensamos desde la perspectiva de la migración, pues tenemos el Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular, tenemos la Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios, ¿no? Y si lo vemos por el lado también de la movilidad forzada, tenemos pues el Estatuto sobre el Refugiado y pues los principios rectores de los desplazamientos internos, que si bien no son un tratado internacional vinculante, sí contienen normas, ¿no?, de derecho obligatorio y costumbre internacional en materia de derechos humanos y también derecho internacional del refugiado. Creo que esto puede arrojar cierta luz. Bastará tener estas discusiones todavía más con las autoridades que implementarían, ¿no?, todas estas obligaciones y salvaguardar pues estos derechos, no solamente en el caso de Michoacán, pues pensemos, ¿no?, todos los estados que se encuentran en la frontera norte y también nuestras obligaciones en la frontera sur con todas las personas que también pues acuden a México para solicitar protección internacional, porque, y cierro con el mismo objetivo del artículo, no están siendo atendidas estas causas estructurales, pues generan que las personas sigan buscando mejores condiciones en otro lado. Muchísimas gracias. Ahora daremos paso a las palabras de cierre por parte de nuestro presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. Adelante. Bien, buenas tardes tengan todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos a las y los comentaristas, a quienes escribieron, al equipo de la comisión, Alex y todo el personal de colaboradores allá muy discreto, Manlio también, y bueno, el equipo del Centro de Derechos Humanos, de la Secretaría Técnica, etcétera. Debo confesar dos cosas. Una, que estoy muy complacido, porque esto era cuando yo arribé al cargo y a la titularidad de este organismo, esto era lo que me traía muy nervioso. Dijo una compañera: el otro día te veníamos a visitar nada más a ver si te temblaban las piernas, y mi respuesta fue: sí, sí me tiemblan a veces cuando hago ejercicio y a veces de otras formas. No es fácil que los escritores escriban, que le tengan confianza al medio de publicación, porque también somos casa editorial, y una más, que estemos registrados como casa editorial con cierto nivel académico. ¿Cuál es la ventaja de estas revistas? Bueno, que no solo le valen al investigador, sino también visibilizan las temáticas que parecen estar en el olvido. 2, educan. Y 3, nos sirven de insumos para cuando dictamos alguna medida cautelar, una recomendación, Esto es muy, muy importante. No solo es un artículo de lujo, sino que nos permiten las bases teóricas para poder avanzar. Y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. ¿Qué tienen de común todos estos artículos? Solo una cosa: este es México. Hoy que oímos todos estos discursos de totalismo político electoral, nos lleva a reflexionar sobre el pluralismo democrático. La democracia es un estilo de vida, es una meta, es una aspiración, pero hay muchas vías para alcanzarla. Los discursos de totalitarismo político electoral son solo unas pequeñas reglas en una pequeña cancha que nos dimos nosotros mismos como forma para alcanzar a la democracia. Y seguía escuchando y veía a las sociedades civiles, a la directora de Derechos Humanos, y recordaba de hace 25 años que estaba todavía en la escuela y vino aquí a México don Peter Aberle y decía que los seres humanos
en aquella imagen del ser humano dentro del Estado constitucional, teníamos una imagen de nosotros mismos. Había dos grandes imágenes, la imagen frente a los demás, cuando hablábamos del psicoanálisis, la imagen frente a Dios, y que estas dos grandes imágenes las recogía el Estado y con eso se daba a sus instituciones. Entonces, si nos culturizaron en las violencias, ¿cómo será el Estado si sus estructuras están recogidas, como dicen que nos hizo Dios, a imagen y semejanza? Entonces el Estado es violento, porque así se concibe el ser humano, con violencias, porque así fuimos culturizados. Esa cultura nos trajo a formarnos la idea de la familia, la propiedad privada y el Estado. En aquellos textos olvidados, ¿no? De Marx y Engels en su Familia, Propiedad Privada y el Estado, y de Freud en su Tótem y Tabú, ¿no? ¿Cómo nos concebimos? ¿Cómo tenemos tabúes los seres humanos? Y cómo a partir de esos tabúes construimos nuestras instituciones. Y entonces hoy, cuando hablamos de estas grandes mayorías que nos avalan, recordamos en los 70s a Michel Foucault, y que decía, nos unen las necesidades porque igualdades no tenemos. No es lo mismo las prostitutas o los prostitutos que las madres solteras, que los padres solteros, porque no tenemos nada en común. Esas grandes mayorías están construidas a partir de minorías que solo expresan una necesidad común. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Los y les titulares de estos órganos, permitir que la sociedad hable, que avancemos al pluralismo democrático, que lo que aprendimos en las aulas hoy se haga realidad a través de nuestras recomendaciones, de nuestras resoluciones, de nuestras investigaciones, pero no desde la perspectiva del o de la ombudsperson, sino de la sociedad. Porque el artículo 2 dice que somos una sociedad pluricultural, con una cosmovisión a veces ni siquiera compartida, pero sí respetada. Esto es algo muy importante, muy trascendente, porque entonces tendríamos que reconfigurarnos, no solo el Estado, nosotros mismos. Ahorita platicaba con alguno de los compañeros, porque la compañera decía, si se pierden ahorita, nos recuperamos. Le decía, no, si nos perdemos, en algún momento nos vamos a reencontrar. ¿Por qué? Porque desde el Estado se generan estos discursos de mayoría, estos discursos de aplastamiento, estos discursos de odio. Porque tu realidad y mi realidad no son semejantes. Nuestro piso parejo para convivir es la tolerancia y el respeto. No hay más. Yo celebro que hoy estemos escuchando, que hoy estemos aprendiendo, porque hay realidades que los ombudsperson también, en el quehacer diario de que nos alcance el dinero para hacer lo que necesitamos hacer y dar respuesta a lo que necesitamos dar respuesta, ya lo decía la maestra Rosario, a veces la realidad nos sobrepasa y nos sobreexige, ¿verdad? Porque todo esto que está sucediendo, esto de las grandes migraciones no es nuevo. Acabo, a propósito del padre Pancho, que nos enseñaba un mapa de la región purépecha antes de la llegada de nuestra colonización. Y le decía, ay caray, no, y luego nos enseñó el del municipio y luego el del distrito electoral y nos decía qué tienen en común y yo les decía, pues no es nada. Dijo, ahora entiendes los problemas que tenemos en la región purépecha. Alguien desde el escritorio lo regionalizó cuando ellos no tenían esta concepción de la propiedad, ni de la familia, ni tampoco del Estado. Entonces les implantamos un chip a algo que ellos tenían ancestralmente haciendo.
pero nosotros no hemos podido comprender y entender al otro para repensar. Es más, si se quejan, les ponemos otro límite regional para que se les quite una o un diputado más. Al fin que qué. Eso es algo muy importante que sí tendríamos que repensar y tendríamos que reelaborar y reconstruir, pero dialogado, con diálogo, abierto, franco, sin dobles intenciones. Eso es algo muy importante, por eso decía, bueno, ¿cuál es lo relevante de tener una revista? Pues es esto, que permite el diálogo, que permite la fluidez, que permite que quienes estuvimos en el aula y quienes han estado en territorio y quienes han estado ayudando a todas estas temáticas, pues tengan la posibilidad de decir que sus realidades, las realidades. Entonces, desde el aula, desde lo cotidiano, siempre hay algo que aportar. Siempre hay algo que aportar. Y nosotros tenemos la necesidad de escucharnos y de seguir dialogando y de seguir caminando en estas estructuras, en estos modos de vida, pero repensando hacia dónde tenemos que ir, reflexionando si las violencias, platicábamos con el compañero en relación con la violencia contra la mujer, que no necesariamente es de género, porque el género es una construcción social, adoptada y voluntaria. ¿Por qué haces lo mismo que criticabas cuando llegas a las posiciones de poder? ¿Por qué ofendes? ¿Por qué excluyes? ¿Por qué acosas? Si era lo mismo que criticabas y decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Porque son estructuras, porque las traemos en la genética. Y estas estructuras son las que tenemos que repensar. Son estructuras de violencia, de dolor tras el dolor, de un clavo saca otro clavo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un buen momento para hacer un impasse en el camino y que desde la ciudadanía, desde las estructuras del poder, desde las defensorías, generemos este ambiente de debate, de diálogo amistoso, de construcción social. Por lo tanto, yo les agradezco su tiempo, sé que están bien ocupadas, ocupados y ocupades, tanto aquí como a quienes nos acompañan en esta presentación y a quienes nos acompañan ahí en las redes o a través de las redes sociales, para dar el cierre de esta presentación, que dicho sea de paso me tiene muy complacido. Ya estamos viendo frutos de una naturaleza diferente y estamos caminando hacia una defensoría más democrática, más plural, más ciudadana, más del pueblo. Entonces, siendo las 12:45 del día 3 de junio de 2025, damos por clausurado el evento de la presentación del tercer volumen de la revista Derechos de esta casa editorial. Muchas gracias y sean felices. Agradecemos mucho a las personas asistentes el día de hoy y previo a poderlos, darles las gracias. Un merecido reconocimiento se otorgará por parte de mis compañeros y compañeras para las personas autoras y comentaristas. Buenas. Si toman asiento, por favor. Bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Daniel Ferreira Valle
por su valiosa participación como articulista de la revista Derechos en el marco de la presentación del tercer número que tuvo verificativo el día 3 de junio del año 2025. Firma el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán otorga el presente reconocimiento a Ariep Caleb Lázaro Oribio por su valiosa participación como comentarista de la revista Derechos en el marco de la presentación del tercer número que tuvo verificativo este día 3 de junio del año 2025. Firma el doctor Marco Antonio. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Rosario Berber Cerda por su valiosa participación como comentarista de la revista Derechos en el marco de la presentación del tercer número que tuvo verificativo el día 3 de junio del año 2025. Firma el doctor. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Miriam Heredia Certuch por su valiosa participación como comentarista de la revista Derechos en el marco de la presentación del tercer número que tuvo verificativo el día 3 de junio del año 2025. Firma el doctor Marco Antonio. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Laura Olivia Amador Zavala por su valiosa participación como comentarista de la revista Derechos en el marco de la presentación del tercer número que tuvo verificativo el día 3 de junio del año 2025. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a Erika del Carmen González Huacús por su valiosa participación como comentarista de la revista Derechos en el marco de la presentación de este tercer número. La comisión otorga el presente reconocimiento a Areli Oseguera Barca por su valiosa participación como comentarista de este tercer número de la presentación de la revista que tuvo verificativo este día 3 de junio. La comisión otorga el presente reconocimiento a Leslie Claret Zúñiga Caballero por su valiosa participación como comentarista en esta presentación. Y, bueno, la comisión otorga el presente reconocimiento a Julio César Bermúdez por su participación como articulista en la revista Derechos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Laura Paredes Chamú por su valiosa participación como articulista de la revista Derechos en el marco de la presentación del tercer número que tuvo verificativo el día 3 de junio del año 2025. Firma el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Y bueno, por último, la comisión otorga el presente reconocimiento a Dante Maximiliano López Ulaje por su valiosa participación como articulista en esta revista. Les agradezco a todos su tiempo y su atención. Ya se ve que se extendió demasiado este evento, pero pues igual les pediría nada más una foto para el recuerdo. Sí, muchísimas gracias a todos.